Saludos, amigos. Hoy les hablaré de la medida de control de antibióticos en México. Hace algunos días se anunció con bombo y platillo que el gobierno federal sorpresivamente sintió una intensa preocupación por la salud pública, lo que lo orilló a promulgar una ley para reglamentar la venta de antibióticos a la población en todas las farmacias, con la anunciada finalidad de disminuir las nocivas prácticas de automedicación causantes de tantos males en nuestra sociedad. Suena muy importante, aunque no dejaba de sorprenderme tan repentino y paternalista interés por el bienestar del pueblo. Es menester recordar que desde hace mucho tiempo ha existido una lista de medicamentos controlados que son catalogados como tales debido a su alta peligrosidad y a causa de sus efectos narcóticos o psicotrópicos, entre algunas otras razones más o menos válidas. Estos medicamentos no pueden ser obtenidos sin receta médica, y a veces inclusive teniendo una receta genuina resulta embarazoso solicitarlos en la farmacia, pues de inmediato se sufren interrogatorios dignos de cualquier proceso judicial, se es víctima de suspicacias e insinuaciones sobre la validez de los documentos presentados en la farmacia, y a veces no queda más remedio que desistir, pues ni siquiera los médicos tienen un estándar sobre lo que deben de escribir en sus recetas, incluyendo los datos personales que deben citarse y los que no. Y si es que ese estándar existe, pues es evidente que es ignorado por la mayoría de ellos. Recordemos sin embargo que cualquier sustancia se torna nociva cuando se la consume con abuso, incluyendo las más elementales para la vida humana, como son el aire y el agua. ¿Han oído hablar de la hiperventilación? ¿Del ahogamiento? Todo esto pone en tela de juicio la repentina atención dedicada a los antibióticos, que si bien es cierto que son autoadministrados sin ton ni son por algunos pacientes, no son más o menos peligrosos que otras medicinas. Recordemos el caso de algún jarabe para la tos con dextrometorfano que era usado como droga por algunos jóvenes como una moda, desde hace apenas unos años. Pero dejemos de lado estas reflexiones y enfoquémonos en la verdadera razón por la cual se aprobaron estas medidas. Un parámetro que ayuda a ver las cosas con claridad es simplemente preguntarse a quién beneficia esta medida. Aparentemente, a la salud pública. ¿O no? Veamos. Hace unos días por casualidad sufrí una aparente infección en la garganta que no cedía con remedios caseros, así que decidí ir a ver al médico. Después de la auscultación y el diagnóstico correspondiente me extendieron una receta, como una de tantas, tal vez miles, que se entregan día a día a los pacientes de consulta externa en nuestro país. Al llegar a la farmacia a surtir la receta me di cuenta que me recetaron varios frascos de antibiótico, lo que me hizo pensar por un momento que parecía tratarse de un tratamiento demasiado largo para una afección tan simple. Sin embargo, yo no soy médico, así que me guardé mis sospechas y cual paciente obediente solicité la totalidad de la receta. Resultó ser un tratamiento caro, así que decidí comprar un frasco de cada uno de los que me recetaron para poder comenzar mi medicación, y así volver otro día por el resto, con más dinero en la bolsa. Al farmacéutico no le gustó mi decisión y de inmediato empezó a presionarme para que comprase toda la receta, aludiendo a las nuevas disposiciones federales y diciendo que debía quedarse con la receta. Le recordé que, según lo anunciado, en esos casos ellos están obligados a sellar la receta, especificando que se ha surtido parcialmente, y regresarla al paciente para que pueda comprar después el tratamiento indicado por el médico. El farmacéutico terminó haciéndolo de ese modo, de no muy buena gana. Hasta ahí todo esto no pasaba de ser una molestia, pero todo sea por la salud pública. Me percaté de la verdadera razón de todo este teatro cuando días después me presenté en otra farmacia para surtir el resto de mi receta. Ahí fui interrogado sobre la razón por la cual la receta no traía impreso el teléfono del médico. ¿Yo qué voy a saber? Por supuesto que no existe un registro de médicos actualizado que funcione electrónicamente, que permita verificar los datos de las recetas. Quizás algún día lo tengan a nivel nacional, pero, hoy por hoy, en nuestro país es una fantasía. El farmacéutico entonces me dijo, ya no puedo venderle otra marca distinta a la que dice la receta, aunque sí tengo la versión genérica aquí en la farmacia, pues la receta debe coincidir totalmente con lo que le vendo, hasta en la marca. En otras palabras, no más sustituciones de medicina de patente por medicamentos genéricos. Por fin la pantomima de las autoridades adquiría sentido.
La verdadera razón detrás de esto es que en México últimamente ha ido en constante crecimiento el número de personas que se han librado de los costos ofensivos de los medicamentos de patente, mediante la adquisición de los medicamentos genéricos. Estos medicamentos permiten adquirir la medicina sin pagar el precio de la marca y de su carísima publicidad en los medios masivos de comunicación, como lo son la radio, la televisión y las revistas. Las grandes compañías farmacéuticas nunca han demostrado tener escrúpulo alguno con respecto a los altísimos márgenes de utilidad bruta que manejan, sin tomar en cuenta que las personas que adquieren sus productos lo hacen por necesidad, a veces con su vida dependiendo de ellos. Inclusive, hay veces que en este país se distribuyen libremente medicamentos que se han clasificado como peligrosos en países del primer mundo, pues no les importa en realidad la salud pública. Por lo anterior se comprende que la tendencia a adquirir medicamentos genéricos lesiona sus ganancias de manera preocupante. Aparentemente con esto quedó demostrada la falta de eficacia de las campañas de desprestigio que estas grandes compañías han financiado en contra de los medicamentos genéricos, tildándolos de ineficaces, caducos o simplemente de inútiles. Inclusive, han tratado de causar confusión disfrazando sus medicamentos de genéricos, aunque dándolos a elevados precios. El desdén hacia la opinión de la población es tal que ni siquiera se toman la molestia de cambiar los empaques internos de sus productos. La disposición oficial para controlar la venta de antibióticos y de paso forzar a la población a adquirir medicamentos de patente a elevados precios, se ha logrado implantar en complicidad con algunas autoridades federales, que evidentemente han sido sobornadas para promover, defender y lograr tal efecto, bajo la máscara de la preocupación por la salud pública. Tampoco es muy difícil para estas grandes compañías sobornar directamente a los médicos para que receten exclusivamente determinadas marcas de medicina, lo que les será fácilmente comprobable, pues las farmacias recogerán las recetas con los nombres de los médicos una vez que éstas hayan sido surtidas, lo que permitirá comprobar si los médicos reclutados han cumplido con sus cuotas. Las enormes utilidades de estas compañías permiten darse esos lujos. Es por eso que un sencillo ciudadano solo puede defenderse de estos abusos y manipulaciones de dos maneras: la primera, exigiendo a los médicos que visiten que elaboren las recetas correspondientes sin utilizar los nombres comerciales de los medicamentos, sino la fórmula correspondiente. De esta manera no podrán forzar a la población a adquirir productos específicos de manera obligatoria. La segunda, ayudando a crear conciencia divulgando esta información. No debemos permitir que nuestra libertad y nuestra economía familiar sean limitadas cada vez más por este tipo de decisiones, más propias de regímenes totalitarios que de democracias, y últimamente tan de moda por estos rumbos mexicanos. Se despide de ustedes, con el poder de la opinión pública, su amigo el ciudadano Omnibus. Hasta pronto.